Hola y bienvenidos a una nueva edición del curso de programación Pascal producido por Tutorsnet. En esta ocasión vamos a ver ejercicios de procedimientos y funciones. Es conveniente tener presente lo visto en los anteriores vídeos, que son las sentencias condicionales y los ciclos repetitivos esencialmente, aunque también vimos conjuntos, pero para estos ejercicios no nos van a hacer falta. Bien, nos pide que implementemos un programa en Pascal que muestre por pantalla los números múltiplos de 4 del 1 al 100 empleando un procedimiento. Bien, analicemos lo que nos piden, es decir, que mostremos por pantalla los números del 1 al 100. Como veis, esto lo hemos hecho en otros ejercicios anteriormente, con ciclos, y como veis tenemos un límite de entrada por donde entra el ciclo y hasta donde llega. Ciclo for, evidentemente. Y nos pone la condición de que sea múltiplo de 4. Como también hemos visto anteriormente, con una sentencia if lo podemos realizar. Y nos dicen que empleemos un procedimiento. Bien, analizando de nuevo el ejercicio, vemos que no tenemos que pasar ningún valor a nuestro procedimiento, ya que no pedimos ninguno. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es poner en nuestro bloque principal el nombre del procedimiento y punto y coma, es decir, llamamos el procedimiento. Y ahora el procedimiento va a realizar lo siguiente. Vamos a definirlo, procedure mostrar, punto y coma. Vamos a crear el bloque, begin y end. Y como tenemos que utilizar un ciclo for, vamos a utilizar la variable i de tipo integer como variable de control. Entonces, for límite de entrada 1 to 100, límite de llegada, do, como hemos dicho, condición múltiplos de 4, if, condición then, vamos a mostrar los números, write y un espacio. Condición cuál va a ser, que sean múltiplos de 4. ¿Cómo ponemos eso? If i mod 4 igual a 0, es decir, i va a variar de 1 a 100, pues preguntamos en cada uno si es divisible o es múltiplo de 4 de esta manera. Y os mostramos por pantalla. Bien, finalmente vamos a poner aquí un writeLine y F8 para compilar, F5 para ejecutar, y como veis se muestran los números de 1 al 100 múltiplos de 4 por pantalla. Bien, hemos finalizado ya el primer ejercicio y nos disponemos a hacer el segundo, donde nos pide que implementemos un programa en Pascal que realice las siguientes acciones. Estos dos que tenemos aquí en pantalla. Y nos dice que lo haga introduciendo un número entero al usuario. Es decir, que nosotros debemos pedir un número al usuario, recoger el valor y enviarlo a estas acciones que tenemos aquí. Nos dice que generemos la tabla de potencias del número, es decir, del número que nos introduce el usuario, empleando un procedimiento. Y el apartado B, que hallemos el factorial del número que nos introduce el usuario. ¿Cómo? Empleando una función. Correcto. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario el número y recogerlo. Para ello debemos utilizar una variable, en este caso lo vamos a denominar n de tipo integer, y la vamos a pedir, como hacemos siempre, con write introduzca un número para hallar su tabla de potencias y su factorial, y readline n para guardar el valor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, un procedimiento, vamos a llamar el procedimiento, por ejemplo, tabla potencias, y le vamos a pasar el número que nos introdujo el usuario, por lo tanto le pasamos n. Bien, pues vamos a crear el procedimiento procedure tabla potencias. Como hemos dicho, vamos a pasar un valor. ¿Y de qué manera? Como vamos a utilizar simplemente el valor que nos introduce el usuario y no lo vamos a modificar, pues por el método pasar por valor. Por lo tanto, cogemos por ejemplo el identificador k para la variable de tipo integer. Es decir que n, que valía el número que nos introduce el usuario,
ahora K va a tener ese valor y lo vamos a trabajar dentro de nuestro procedimiento. Entonces begin y end. Tabla de potencias. ¿Qué es una tabla de potencias? Pues como una tabla de multiplicar, simplemente que en vez de realizar multiplicaciones realizamos potencias. Si recordáis, en un ejercicio anterior creo que he hecho una tabla de multiplicar con un ciclo for. Pues con potencias es simplemente lo mismo. Potencias de un número del 1 al 10. Empezamos con var y definimos y que va a ser la variable de control de nuestro ciclo for. Y aparte necesitamos una variable resultado o res de tipo integer para la tabla de potencias. Entonces ahora for igual a 1 to 10, límite de entrada, límite de salida, do, begin y end, porque tenemos que almacenar el valor para realizar este ejercicio, ya que vamos a multiplicar un número iterativamente para realizar las potencias. Es decir, vamos a inicializar res a 1 y ahora res, que va a ser igual a res por k. K es el número que nos introdujo el usuario, por lo tanto la primera iteración 1 por k, supongamos que nos introduce 2, 2 por 1 es 2, res vale 2, en la siguiente iteración 2 por 2 4, ahora vale 4, 4 por 2 8, etcétera, las potencias. Correcto. ¿Y qué vamos a hacer? Como vamos a mostrar la tabla, pues un writeLine en cada iteración. writeLine, mezclamos k elevado a i es igual a res. Correcto. Bien, ya tenemos nuestro pequeño algoritmo de mostrar la tabla de potencias. Bien, nos pide en el segundo apartado que hallemos el factorial del número empleando una función. Bien, para ello simplemente vamos a mostrar aquí un mensaje, vamos a poner aquí en writeLine. Vamos a dar un mensaje con el valor del factorial writeLine. El factorial de n es factorial y le enviamos n. Es decir, llamamos a la función factorial y le enviamos n. Vamos ahora a crear la función factorial. Para ello, function factorial, valores que le pasamos, 2 puntos, tipo de dato que va a tener la salida. Como es el factorial, bueno, voy a explicar aquí simplemente lo que es. Ya hemos visto este ejercicio, pero lo voy a explicar de nuevo que no pasa nada. Factorial de un número n, por definición, aquí es igual a n por n-1 por n-2 por puntos suspensivos por 1. Es decir, multiplicamos iterativamente un número por sus descendentes, es decir, disminuyendo una unidad n en cada iteración hasta 1. Supongamos que tenemos el número 5 factorial, a que va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto va a ser el factorial de 5. Pues bien, vamos a aplicar el factorial de un número de la siguiente manera. Lo primero es, aquí enviamos el valor, pues lo recogemos. Por ejemplo, ahora vamos a llamar n a la variable de recogida de tipo integer. ¿Y qué va a devolver? Como hemos visto, era un determinado número de multiplicaciones de números enteros, por lo tanto va a devolver un entero, integer. Bloque begin, end, y el factorial de número también lo hacemos con un ciclo for. Para ello definimos var y de tipo integer definimos la variable y de tipo entero para el control del for y la variable res de tipo integer para realizar nuestra función. Entonces inicializamos res a 1
y vamos ya con el for. Bueno, voy a ponerlo esto un poco más junto para no extenderme. For igual a desde k, bueno, en este caso es n, desde n, hemos recogido como n, pues desde n down to, voy a poner 2, pero bueno, voy a poner 1, down to 1, do res, ¿a qué es igual? A res por i. Y va disminuyendo en una unidad hasta 1. Supongamos que tenemos 3, pues en la primera iteración 1 por 3 es 3, se guarda aquí 3. En la siguiente iteración i vale 2, pues 3 por 2 6. En la siguiente iteración 6 por 1, correcto, funciona correctamente. O eso es eso que se puede apreciar. Y finalmente le damos salida a nuestra función. Para ello ponemos factorial, la salida de la función, a que va a ser igual a res, el número entero del factorial. Bien, entonces vamos a guardarlo, control S, F8 y me da error porque aquí no he puesto punto y coma. Entonces F8, F5 y me pide que introduzca un número para hallar la tabla de potencias y su factorial. Pongo por ejemplo 2 y como veis sale la tabla de potencias, 2 elevado a 1, 2, etc. hasta 2 elevado a 10 igual a 1024 y el factorial de 2 es igual a 2, correcto. Vamos a poner por ejemplo factorial de 4, el número 4 y como veis a la tabla de multiplicar, pero en estos tres últimos términos veis que aparece un 0. ¿Por qué es eso? Porque nosotros hemos definido aquí la variable res en la tabla de potencias como integer y este tipo de dato, como hemos visto en el vídeo creo que era número 3 de tipos de datos, el tipo integer tiene un límite de valores, creo que era hasta 32.763, creo recordar. Entonces, al superar este valor, pues nos puede dar cualquier valor extraño, en este caso da 0. Entonces, lo que podemos hacer, como tenemos Free Pascal, podemos utilizar el tipo de dato longInt. Entonces, F8, F5, ponemos el mismo número 4 y como veis ahora da el resultado correcto, da esos tres valores también. Y el factorial de 4 es 24, 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, correcto. Ejercicio 2 finalizado. Vamos ya por el ejercicio número 3, donde nos pide que implementemos un programa en Pascal que realice una división de números primos introducidos por el usuario. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para realizar la división es comprobar que los números que introduce el usuario son primos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es pedir los números var n1, n2, integer. Para que sean primos tienen que ser enteros, por lo tanto, integer. Write introduzca el primer número, readline n1, write introduzca el segundo número, readline n2. Correcto. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí en pantalla es mostrar, realizar la división si ambos son números primos. Por lo tanto, if condición, then readline n1 entre n2 y ponemos formato 0,2 porque no sabemos si los primos, si la división de esos números primos va a ser entera o real. Por lo tanto, ya somos precavidos, utilizamos ya la división de reales y ponemos el formato 0,2. Bien, ¿cuál va a ser la condición? Que los dos números sean números primos. Por lo tanto, el conectivo lógico que vamos a utilizar va a ser el conectivo lógico AND y las expresiones cuáles van a ser, pues llamamos a la función primo, le pasamos el valor n1, que es el número 1, y llamamos de nuevo a la función primo y le pasamos el número 2. Es decir, verificamos si n1 es primo y verificamos si n2 es primo. Como podéis apreciar, el resultado de la función primo va a ser un tipo booleano. Si es verdad y es verdad, se ejecutará la división. Bueno, se ejecutará la instrucción que va en el bloque del den. O sea, se mostrará esta división en formato 0,2. Bien, para ello vamos a crear la función primo, function primo, valor que le pasamos y
tipo de dato de salida. Va a ser boolean la salida y valor que le pasamos pues va a ser un entero y va a ser por ejemplo k o h, llamémosle h de tipo integer y vamos a trabajar con h dentro de la función. Bien, ¿qué es un número primo? Aquel que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Para ello comenzamos con begin y end como siempre en nuestros bloques de funciones y procedimientos y vamos a realizar este algoritmo también con el ciclo for. Por lo tanto, var y integer, y lo que vamos a hacer para realizar este algoritmo, vamos a suponer que de entrada el número es primo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Ponemos como salida primo igual a true. Inicialmente nosotros creemos que el número es primo. Si en algún caso se da que no es primo, pues entonces cambiamos el valor. ¿Qué vamos a hacer para comprobar si no es primo? Pues dividir iterativamente desde h-1, es decir, desde el número que nos introduce -1 hasta 2, dividir, y si algún valor de esos, es decir, alguna división de esas da de resto 0, pues es decir, ese número no es primo. Veámoslo más claro. Para igual a h-1, supongamos que nos introduce, aquí abajo vamos a poner que nos introduce 6. Pues lo que vamos a hacer es desde 5 hasta 2 dividir 6 entre 5, 6 entre 4, 6 entre 3, 6 entre 2, y si alguno de esos el resto da 0, pues el número no es primo. Y como podemos comprobar, 6 entre 2 es 3 y por lo tanto no es primo. Pero bueno, seguimos con el algoritmo. Desde h-1 down to 2 do if h, que es el valor que tenemos que dividir iterativamente, mod i igual a 0, then primo igual a false. Es decir, si es divisible por alguno de los números desde h-1 hasta 2, quiere decir que el número no es primo, porque se puede dividir por algún número más aparte de por sí mismo y por la unidad. Por lo tanto, con este pequeño algoritmo ya podemos definir si un número es primo o no. Entonces F8, F5 y me dice que introduzca el primer número. Primero vamos a introducir dos números no primos, 4 no es primo y 6 tampoco es primo, y como veis no funciona. Vamos a introducir ahora un número primo y otro que no lo sea. 5 es primo, 8 no es primo, no ejecuta nada. Vamos a introducir el número 11 que es primo y el número 7 que es primo, y como veis me realiza la operación, la división que he puesto aquí, y me presenta el formato 0,2, 1,57. Como veis hemos creado la función de verificar si un número es primo y la hemos aplicado dentro de un if, es decir, si el resultado de esta expresión es verdadero y el resultado de esta expresión es verdadero, al tener el operador lógico AND se va a ejecutar el bloque del DEM, pero si alguna de ellas o las dos no son, pues ya no se va a ejecutar. Bien, hemos finalizado esta primera clase de procedimientos, de ejercicios de procedimientos y funciones, y probablemente veamos más en próximas ediciones. Suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en la próxima edición.